tiempos. Me van a permitir en este momento dar la bienvenida a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, doña Teresa Rivera. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora la escucharemos. Vamos a continuar con la mesa rápido. Alfonso García tiene la palabra, el presidente de la Unión de Renovables. Bienvenido. A ver si le bajamos un poquito el micro. Yo creo que se le escuchará mejor. Vale. En primer lugar, quiero agradecer al Ministerio de Transición Ecológica por invitarnos a este acto, también a las personas presentes en las autoridades y al Ayuntamiento de Crevillent, y felicitarlo por la propuesta presentada. Quiero hablarles de Unión Renovables. Si me ponen la presentación, pues quiero hablarles de Unión Renovables y contarles pues, que en Unión Renovables hay 21 cooperativas, Unión Renovables es una entidad jurídica regulada dentro del marco cooperativo que está presente en todas las comunidades del Estado español. Formamos parte de RESCOP, que es una asociación de cooperativas europea que representa a más de 1.250 cooperativas y representa también a más de 1 millón de ciudadanos europeos. En la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente diapositiva aparecen pues, nuestras cifras y editor del año 2020. Por resaltar pues, que tenemos 105.000 personas socias y 166.000 contratos. Dentro de la tipología de cooperativas que tenemos dentro de Unión Renovables, tenemos cooperativas que están a punto de cumplir 100 años y hay otras cooperativas pues, que se acaban de formar y que tienen una vida de hace un par de años. Las actividades que se desarrollan dentro de Unión Renovables principalmente es la comercialización de energía eléctrica, pero hay muchas cooperativas pues, que también desarrollan distribución y generación y otras parcelas del mundo de la energía, de tal manera que se cubre todo el mundo de la energía. Siguiente presentación. Como estamos en el marco de la presentación de las comunidades energéticas, pues la presentación que había preparado pensaba hablarles de las directivas, pero me lo salto y directamente vamos a 3 diapositivas más allá. Y lo único que tengo que decir sobre las directivas es que, aprovechando que estamos en este foro, pues aprovecho para pedir la transposición rápida de ellas y además que sea una transposición ambiciosa y en los términos que nosotros pensamos que tiene que ser, que las entidades jurídicas que se tengan que formar que sean cooperativas. En relación a ello, tenemos que decir que nuestras cooperativas, teniendo en cuenta las definiciones de las directivas, entendemos que ya son comunidades energéticas y que directamente pueden engrosar a personas socias en ellas. Pero independientemente de eso, trabajamos por crear comunidades energéticas. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. En la siguiente, lo que les quiero plantear es la idea del contexto en el que nos estamos moviendo, que no es el contexto futuro cercano que tenemos. Entonces, había incluido ahí 2 o 3 noticias de esta semana de diferentes investigadores. Alicia Valero, por ejemplo, está investigando sobre los materiales. La siguiente diapositiva es de Antonio Turiel, pues que habla de eso. Y me voy a centrar un poco en un estudio sobre el transporte y la movilidad que hicieron en la Universidad de Valladolid y que se engloba dentro del proyecto MEDEAS y que, diapositiva anterior, por favor, y que llega a estas conclusiones, que la única manera de enfrentarse a una reducción drástica del transporte del 80% para el 2050 es que haya un decrecimiento en la economía y energético. Entonces, desde ese planteamiento, pasamos a la siguiente diapositiva,
Siguiente, aquí habría el planteado pues, que ese decrecimiento afecta a todos los sectores, no solamente al de la energía, afecta a la agricultura, afecta a la construcción, etcétera, etcétera. Ese decrecimiento en este momento no es visible ni se está planteando, únicamente nos llegan los síntomas de él. Sigamos adelante. Y nosotros, ¿qué estamos haciendo y qué propuestas tenemos? Bueno, pues les voy a hablar de los rasgos de las propuestas que hacen nuestras cooperativas. Siguiente, por favor. Uno de los rasgos es buscar en las comunidades que se crean la sustentabilidad y la resiliencia. La sustentabilidad y la resiliencia desde el punto de vista de que no sirve una sustitución de las energías procedentes de los combustibles fósiles directamente por tecnologías de energías renovables con el mismo planteamiento. O sea, hay que hacer una mirada diferente sobre ello. Las comunidades energéticas son una herramienta que puede ayudar a ese cambio de mirada desde el ámbito local. La construcción de la comunidad ha de hacerse desde el punto de vista energético, que ya pide la creación de una entidad jurídica, pero a la vez que estás creando comunidad, pues deberías de hacer una mirada hacia tu entorno y hacia tu interior. De tal manera que al final la comunidad que se construya desde el punto de vista holístico e integral. Integre, por ejemplo, alimentación, vivienda, etcétera, etcétera. Siguiente diapositiva. La anterior, por favor. La anterior se refiere a la participación y el empoderamiento de la ciudadanía. Las directivas se planteaban desde el punto de vista de empoderar a la ciudadanía. No sirve de nada plantear comunidades que lo único que hacen es dar servicio y seguir con el mismo esquema de usuarios. La ciudadanía tiene que participar de forma activa y tomando conciencia. No sirve de nada también que se creen entidades jurídicas, pongo por ejemplo cooperativas, en el que haya grupos de interés que acaparen el poder, tomen las decisiones y manejen la comunidad. Y esto es fundamental en la construcción, en la vida y en las dinámicas de la comunidad. Y por último, les quiero hablar de la economía social y solidaria de la que nosotros formamos, de la que nosotros formamos parte y lo que busca la economía solidaria, ¿no? Social y solidaria. Persigue transformar el sistema capitalista y contribuir a la extensión de una economía más equitativa, inclusiva, democrática y sostenible. Desarrolla programas y agendas comunes con otras economías transformadoras y otros movimientos como el feminista o el ecologista. Participa en acciones de presión política, así como en el impulso de prácticas de sensibilización y normalización social. También contiene propuestas para construir modelos de desarrollo local alternativo que contemplen la transformación de los sistemas productivos, supeditación a los procesos necesarios para la sostenibilidad ambiental y social de la vida, soporte y valorización de las cadenas económicas locales y el desarrollo de mercados sociales. Además, impulsa prácticas asociativas y transformadoras en sectores como el de las finanzas, la alimentación, la energía, la vivienda o la cultura y despliega modelos de emprendizaje de carácter social y cooperativo o la promoción de estrategias de empleo inclusivo. Y por último, lo que les quiero presentar son las iniciativas ciudadanas que han surgido en el seno de Unión Renovables y que son 28 iniciativas siguientes, que son estas y, bueno, muchas de ellas las conocen porque han tenido bastante difusión y están en diferentes grados de maduración. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a usted, don Alfonso. Ya le damos paso